Hey equipo, ¿cómo están? El día de hoy hablaremos de un tema sumamente importante y estoy hablando de la famosísima y temida prueba de fuego. Esa prueba que muchos de nosotros en nuestra narrativa decimos que no la necesitamos o ponemos excusas para no realizarla o bien no la ejecutamos de manera adecuada. ¿Por qué? Porque nos genera ansiedad, nos genera presión. Pues bien, la prueba de fuego no es más que una sesión de entrenamiento que nos sirve a nosotros como entrenadores para recabar información y así darnos cuenta en qué punto de acondicionamiento físico y de capacidad física está nuestro atleta, para así poder determinar las zonas de entrenamiento, saber cuáles son nuestras zonas de frecuencia cardíaca, cuáles son nuestras zonas de ritmo o inclusive de potencia. Por eso es importante que cuando nuestro entrenador nos ponga esa sesión, tengamos que darle la seriedad y el formalismo para que podamos recabar toda esa información y así ecualizar y sintonizar la carga de entrenamiento con la realidad de tu capacidad física. La prueba de fuego no es una carrera, no es una razón para compararte con el pasado o con pruebas de fuego anteriores, ni mucho menos es un examen al que tengas que pasar. Simplemente es un diagnóstico real y presente de lo que está sucediendo para saber cómo podemos adecuar tu entrenamiento. ¿Esto por qué razón? Porque posiblemente la prueba de fuego que hiciste hace 2 meses te tocó en una semana donde había descarga o había una semana de descanso activo y posiblemente traías piernas y eso ayudó a que corrieras a un ritmo mucho mayor. Es posible que esta prueba de fuego te toque en una semana donde tienes un volumen alto, donde ya traigas las piernas un tanto fatigadas y que posiblemente no des los ritmos de aquella prueba de fuego. Y no por eso te tienes que castigar o tienes que decir que fue una mala prueba. Tu entrenador tiene que darle lectura a todos esos indicadores y a todos esos detalles que están alrededor de tu prueba para poder identificar cuál es tu capacidad real actual. Bien, voy a hablar de algunos errores muy comunes que se cometen previo a la prueba de fuego, durante la prueba de fuego y posterior a la prueba de fuego. Antes de la prueba es muy común que no le demos ese descanso. Si tu entrenador te programó entrenamiento de fuerza o corrida un día antes, el que no bajes la intensidad y sigas empujando a tope, posiblemente vayas a estar un tanto mermada y mermado para tu prueba de fuego. Es importante que cuando tu entrenador te programe prueba de fuego, un día antes bajes un poquito la intensidad para que te permita poder estar en óptimas condiciones el día de tu prueba de fuego. Bien. Ajustar tu descanso, poder dormir un poquito antes, ajustar tu nutrición, eso ayudará muchísimo. El que puedas visualizar qué harías tú si tú quieres rendir muy bien en tu prueba, como cuando quieres ir a una carrera o una competencia, qué acciones tomas para poder estar bien al día siguiente. Lo mismo tienes que ejecutar para tu prueba de fuego. Bien. Ahora, durante la prueba de fuego, los errores más comunes son porque traen el tiempo muy medido y muy estricto y quieren acelerar o más bien evitarse el calentamiento o no darle el tiempo suficiente a tu cuerpo para que se sienta listo para abordar la prueba de fuego. Esto es evitar hacer calentamiento articular, evitar hacer ese trote que te permita sentirte seguro y estar a tono, el que no te des ese tiempo de enfocarte, que si lo vas a hacer en el equipo o de manera grupal la prueba de fuego, llegues tarde a tu prueba y por ende no le des el tiempo suficiente a tu cuerpo para enfocarse, para calentar y para estar listo. Por la premura quieres adaptarte a lo que ya está sucediendo en cuanto al tiempo y no te das ese espacio. Si tú llegas tarde a una prueba o tienes el tiempo limitado para hacerlo, por favor sacrifica parte de la sesión para que hagas un calentamiento consistente y que no exista el pretexto de que cuando arranque la prueba de fuego te sientas frío o no te sientas dispuesto para darlo todo. Arranca la prueba de fuego y es muy común que desde el nervio y desde el ímpetu de mejorar empieces como chiva loca a correr. Es importante que vayas de menos a más. Tú necesitas visualizar esos 30 minutos, ese bloque de 30 minutos donde tienes que correr de menos a más. No un columpio, no subir y bajar, no estar calando ritmos para ver cuál se adecua. Lo vamos a clasificar en 3 partes, tus 30 minutos. Los primeros 10 minutos son para que tomes un ritmo por encima del ritmo de tu base aeróbica, donde te obligue sí a forzar un poco más tu respiración y que tu ritmo sea ligeramente mayor a tu base aeróbica.
Ya que puedas sostener ese ritmo, vas a incrementar de manera gradual e inteligente tu ritmo. Ya pasados esos 10 minutos, el segundo bloque de 10 minutos, es decir, del 10 al 20, vas a empezar a apretar un poco más el ritmo al grado de que puedas comprender que tu respiración ya empieza a ser forzada, que te obliga a enfocarte en tus movimientos y en tu respiración para seguir sosteniendo el ritmo. Es importante, te recuerdo, que lo tengas que hacer de manera progresiva. Después, el último bloque, los últimos 10 minutos. Ahí es donde requiere tu mayor concentración, donde te tienes que enfocar más en la intensidad y que el ritmo que estás ejecutando evite caerse. Necesitas sostenerlo lo más posible. Si ya vas a tu límite, aférrate a ese ritmo. Si crees que todavía puedes dar un más, sé estratégico y espera a los últimos 3 minutos para dar todo de sí. Muchos se esperan, ese es un error muy común, se esperan al último minuto para dar el último sprint o el último jalón. Yo les recomendaría que si todavía traen energía y piernas para poder cerrar, que se enfoquen en ese cierre en los previos 3 minutos y que nuevamente lo hagan de manera progresiva. La clave de todo esto es que lo seccionen. Lo pueden seccionar en bloques de 5 minutos, de 10 minutos como te lo compartí, o de 15 minutos y los últimos 15 minutos. Vamos, es una estrategia que tú tienes que ejecutar, pero la regla es que vayas de menos a más. Y eso no quiere decir que te cuides los primeros 20 minutos para que des tu máximo los últimos 10, porque eso no nos va a servir. Necesitamos ver en la gráfica cómo tu ritmo va progresando de manera consistente hasta que llega al último pico dentro de los últimos minutos de tu bloque de entrenamiento. En errores comunes posteriores a la prueba de fuego es querer hacer la comparativa y es querer tú interpretar los números que te está dando tu reloj. Necesito que comprendas que no es una comparativa y que recuerdes que la prueba de fuego que se te hace en este momento es para pautar el entrenamiento actual, ¿sí? No de hace 2 meses, no de hace 6 meses o no de cuando eras joven y corrías bien rápido. Necesito que comprendas que el resultado que tengas el día de hoy o el día de mañana cuando tengas tu prueba de fuego, ese es el resultado que necesitamos. No le pongas una característica de bien o mal. Lo único que necesitamos de ti es que en tu retroalimentación puedas poner: coach, me imprimí a tope. Coach, trabajé de manera progresiva. Coach, me pude dejar la piel en los últimos minutos. Pero si tú vas a la prueba de fuego en ayunas, si tú no cargaste el reloj, si tú no dormiste la noche anterior, si tú hiciste la prueba de fuego en la tarde-noche, pero te echaste un plato de mole con arroz 2 horas antes o te echaste una guacamaya 1 hora antes, pues ya sabes cuál va a ser el resultado. No es que no queramos que no lo hagas en esas condiciones, pero la realidad es que no son datos que nos puedan permitir saber la realidad. Así que cuando te toque una prueba de fuego, acciona con la intención de sumar a tu prueba y dar el máximo rendimiento independientemente del número que pueda salir. A veces desde el ego queremos mejorar el ritmo o el indicador o el número. Eso no nos interesa. Nos interesa que dentro de tu retroalimentación nos puedas asegurar que diste tu máximo rendimiento y que lo pudiste hacer de manera progresiva. Y ese resultado lo podremos analizar a fondo para poder pautar tus nuevas zonas de frecuencia cardíaca, de velocidad o de potencia. Recuerda que esta prueba nos permite conocer tu potencia crítica y tus umbrales, esos límites estables que nos permiten empujar de manera consciente y dosificada en tu entrenamiento, y eso hace la diferencia entre un entrenamiento o un plan genérico que bajas en internet a uno donde está personalizado. Y cuando hablamos de entrenamiento personalizado, no quiere decir que tu entrenador te cuente las sentadillas o burpees que estás haciendo. Personalizado quiere decir que sabemos cuáles son tus zonas de frecuencia cardíaca, tus zonas de velocidad y en qué momento pautar ciertas intensidades que sean reales. Si tú estás haciendo trabajo de base aeróbica y no coincide tu frecuencia cardíaca con la sensación de respiración o de velocidad que estás teniendo,
al igual estás haciendo trabajos de velocidad y sientes que la velocidad está muy por encima o demasiado lento, seguramente necesitas una prueba de fuego para poder recalcular y definir mucho mejor tus zonas. Así que les dejo esa información, les deseo todo el éxito. Recuerden, eviten compararse con sus pruebas anteriores y mucho menos compararse con sus compañeros. Los quiero mucho, su servidor Héctor Torres el Capi. Nos vemos en la próxima. ¡Vamos!